Euroconexión. Las universidades de Europa se alían para diseñar estrategias conjuntas que posibiliten la creación de una gran universidad europea global. A lo largo del continente son muchos los consorcios de universidades que trabajan en proyectos vinculados con estos objetivos y que se presentan a las convocatorias de la Comisión Europea. Esther Souto es vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED. Ahora mismo, dentro de las universidades españolas, efectivamente, se trabaja conjuntamente. Además, gracias a la CRUA, la Conferencia de Rectores, creo que la comunicación entre las universidades nacionales sí existe. Bueno, nacionales, de españolas, porque realmente nacional es la nuestra y la Menéndez Pelayo, pero creo que esa comunicación existe y, de hecho, se intenta ir en proyectos conjuntamente, porque al fin y al cabo la unión hace la fuerza. Lo interesante de este momento es, por ejemplo, una convocatoria dentro del programa Erasmus+, en las convocatorias K2. Han sacado una convocatoria que se llama Alianzas Estratégicas. Uno de los dos apartados es Universidades Europeas. Universidades Europeas es una convocatoria dirigida a que se formen consorcios entre universidades europeas con una justificación geográfica y con una estrategia conjunta para avanzar en ese espacio de educación superior global. Y creo que en ese sentido es un gran paso dentro de la política de educación superior de la Comisión Europea, de la Unión Europea, porque al fin y al cabo, aunque ya existían numerosos consorcios entre universidades, porque los proyectos de investigación, los K2 o numerosos proyectos internacionales ya han englobado esos consorcios, pero es cierto que nunca se había diseñado una propuesta para que las estrategias, los planes estratégicos de las distintas universidades europeas se hagan conjuntamente. Es decir, se diseña un plan estratégico que se aplica a todo ese consorcio como si fuera una única universidad europea. Una gran universidad abierta a las distintas identidades presentes en Europa. Esta identidad europea no necesariamente tiene que unificar y crear una sola identidad europea, sino que entre los propios países europeos entendamos las identidades culturales de cada uno de nuestros vecinos o de países que están al norte, pero que por las propias prácticas, por ejemplo, en la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al final hay una comunicación y ves que todo el mundo quiere participar en un proyecto como este. Eso, por ejemplo, unifica una estrategia y hace que un consorcio de universidades pues de distintos países, que unos por cercanía tienen más que ver que otros, y sin embargo pues puede producir un proyecto europeo maravilloso y una educación superior mucho más enriquecida. Esta universidad europea potenciará la internacionalización y el intercambio de idiomas, tal como señala la vicerrectora de la UNED, Esther Souto. Que los grados o los máster, doctorados se puedan realizar en distintos países sin que se preocupe luego el pobre estudiante para que le convaliden o no sus actividades o sus estudios en otros países. Esa búsqueda de que todos los estudiantes tengan no solo un idioma, sino que si puede ser 2 o 3, que yo creo que para sus currículum futuro van a ser fundamentales por esto que estamos hablando, que ya no va a ser tu universidad de tu ciudad, sino que va a ser una universidad europea en la que te vas a mover y por lo tanto se enriquecerá con ese conocimiento de lenguas y los países, pues no sé, como Lituania, Croacia, podrán hacer llegar sus propias lenguas. Es muy interesante que todos hablemos inglés, francés, pero el italiano, el lituano también son lenguas de Europa, que es al fin y al cabo nuestro lugar de encuentro. Otra de las claves de esta universidad europea, en ciernes, es que la educación superior se sensibilice con los problemas que ocurren más allá de la propia Europa. Hacia una educación superior innovadora, que sepa adaptarse a la digitalización, a los nuevos cambios sociales, al respeto hacia las situaciones sociales que se están dando en Europa y en el resto del mundo,
y que se sensibilice un poco para entender los problemas de cada país hacia el exterior, no solo internacionalizar por internacionalizar. Precisamente la UNED coordina junto a universidades de otros 5 países europeos uno de los proyectos que se presenta a la convocatoria Universidades Europeas propuesta por la Comisión y que recoge los objetivos de los que estamos hablando. Se trata del proyecto UNOS, del que ya nos habla nuestra vicerrectora Esther Souto. El proyecto UNOS, que es Universidades Abiertas a la Sociedad más los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y yo creo que será un proyecto que se llegue a la convocatoria, que se llegará, pero nos la den o no, porque al final es una convocatoria muy competitiva con solo 4 consorcios que van a recibir la financiación. Eso sí, va a haber 4 convocatorias a lo largo de los siguientes 4 años, pero desde luego sí vamos a comenzar a trabajar con los otros 5 países. Somos un consorcio de 6 países, por un lado Italia, Portugal y España, y un poco subiendo hacia arriba Rumanía, Croacia y Lituania. Por lo tanto, 3 universidades presenciales, otras 3 que no lo son, y yo creo que solo el hecho de conseguir este consorcio, de trabajar conjuntamente, ya nos está enriqueciendo y dándonos otras buenas prácticas, otros puntos de vista que creo que son necesarios para el buen desarrollo de nuestra universidad. Proyectos como estos refuerzan el papel fundamental de la universidad en el futuro de nuestra sociedad, por eso es necesario que se conozcan y se valoren. Porque muchas veces parece que en los medios de comunicación solo pueden destacar cuáles son, digamos, no las bondades, sino los fallos que puede haber en la universidad, pero es momento de que la universidad brille, porque realmente es un foco esencial y fundamental de lo que van a ser las futuras sociedades. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.